¿Cómo pasar de ser un villano para los ciudadanos de tu propio país a ser una marca global querida en todo el mundo? ¿Desde cuándo un exfutbolista puede ganar 45 millones de libras 2 años después de retirarse de la competición profesional? ¿Puede una pareja formada por un futbolista bueno pero no excelente y una cantante que no le cae bien a casi nadie disfrutar de una riqueza valorada en 450 millones conseguida en parte por ser como son? ¿Y cómo un chico de una familia obrera se convirtió en el futbolista más famoso del planeta? Aunque en 2023 nos pareciera normal que Messi o Cristiano sean marcas globales, hasta hace poco más de 20 años los futbolistas solo eran eso, futbolistas, obreros del balón. Pero entonces llegó él, y todos quisimos ser como Beckham. ¿Pero por qué? ¿Por qué todos queremos ser como él? Porque lleva más de 2 décadas siendo el rey Midas del fútbol, pero sobre todo un espectacular emprendedor que convierte en oro cualquier negocio que toca. Y aquí cabe destacar que muchísimos deportistas de élite también amasan fortunas, pero acaban arruinándose por no saber bien cómo gestionarlas. Por ponerte algunos ejemplos tenemos al mismísimo Ronaldinho, a Mike Tyson, Boris Becker y un enorme etcétera. De hecho, un artículo de la revista Sport Illustrated estimaba que el 80% de las estrellas del reporte acaban arruinadas, pero también porque es un pionero que redefinió la masculinidad con nuevos cánones de belleza y de moda, porque es alguien cuya silueta podría ser el logo de la metrosexualidad porque se atrevió cuando nadie lo hacía con las mechas, los productos cosméticos, las uñas pintadas y los pareos. Porque cuando fichó por Los Ángeles Galaxy en una liga de fútbol que siempre ha sido considerada un cementerio de elefantes, donde los jugadores llegaban para retirarse, Beckham amasó 255 millones de dólares entre el salario, marcas, licencias y publicidad. Porque en su etapa en el Real Madrid, donde su salario con el club apenas superaba los 3 millones, ganó casi 35 millones de euros gracias a los contratos publicitarios que generó. Porque su marca de perfumes de lujo creada junto a su mujer Victoria le proporciona 20 millones de dólares al año. Pero sobre todo, porque es y ha sido la imagen de todas estas marcas. L'Oreal, Adidas, H&M, Gillette, Pepsi, Armani, Vodafone, eSports y un sinfín de marcas más. Es por ello que hoy en Instituto Emprende Historias vamos a ver uno de los casos con mayor éxito de la historia del fútbol en cuanto a emprendimiento, en cuanto a marketing y ventas. A pesar que no está ni siquiera entre los 100 mejores futbolistas de la historia, ni seguramente entre los 200 principales, vamos a ver cómo David Beckham es sinónimo de lujo y cómo ha conseguido una fortuna de más de 450 millones de dólares. También al final del vídeo te daré la clave principal por la que considero que tiene y que ha tenido todo este éxito David Beckham, pero sobre todo cómo lo puedes aplicar desde ya en tu proyecto hoy día. Así que sin más, empecemos con el vídeo. Moda y deconstrucción de la masculinidad. Aunque nunca se había ido, Beckham ha vuelto para ser portada. El estreno de su brillante documental en Netflix ha generado casi tantos titulares como cuando fichó por el Real Madrid. Un documental que, por cierto, es el paradigma de la facilidad que tiene Beckham para generar ingresos. Y es que Netflix necesitó 20 millones de dólares para que Beckham aceptara firmar un acuerdo con la plataforma de streaming. Porque realmente la idea original de Netflix era hacer un documental más tipo reality, al puro estilo Las Kardashian, pero sin embargo David y Victoria se llevaron 20 millones y solo han necesitado pasar unas 30 horas con el director, lo cual creo que si dividimos esos 20 millones entre las horas que han estado, creo que salen bastante compensados. Y es que Netflix entendía que el potencial de un producto audiovisual sobre Beckham también estaba en la figura de Victoria, su mujer. Y por cierto, también es muy importante destacar que además de su pareja, es su socia en todo este viaje emprendedor. Pero volviendo al documental de Netflix, si hay algo que debemos destacar es cómo nos muestra una historia sobre un futbolista que hoy es una marca global. Más allá de los memes y de los momentos más relacionados con su carrera de fútbol, lo interesante de Beckham está fuera del estadio. Y todo ello a pesar de que el propio Beckham en uno de los episodios se define como un tipo no muy listo. Pero tú y yo sabemos que es imposible conseguir esa fortuna gestionando un holding de empresas o conseguir que las marcas más lujosas del mundo te adopten como un embajador si no eres una persona inteligente. Obviamente, Beckham ha sabido rodearse de algunas de las mejores mentes que hay en el mundo del marketing, y la primera de todas es la propia Victoria. Pero él mismo ha tenido olfato, tacto y visión para lograr una carrera en el fútbol, en el mundo empresarial, en el publicitario e incluso ser una de las mayores celebrities del mundo. Esa carrera tuvo un inicio cuando apenas llevaba un par de años en el Manchester United, y es que fue incluso antes de conocer a Victoria cuando Beckham consiguió su primer acuerdo publicitario y se convirtió en la imagen de una de las cremas para hombres. Aunque en ese momento él ni siquiera lo sabía, el hecho de que se gastara todo ese dinero de su contrato publicitario en un Rolex ya define parte de su estrategia. Y es que al comprarse este Rolex estaba invirtiendo en su propia imagen de marca, en una marca de lujo. Y fue así como David lo volvió a hacer cuando Adidas le firmó su primer contrato de patrocinio, porque Beckham gastó todo ese dinero en un coche. En este caso fue un BMW M3 descapotable de color azul.
Y fue así como esa imagen de lujo y de querer que las marcas más exclusivas te patrocinen fue el prólogo de su carrera publicitaria, de marketing y de su emprendimiento. Y digo el prólogo porque el detonante de su relación fue con Victoria Adams, la Spice Girl a la que todos bautizamos como la Spice Pija. Y fue así como la unión sentimental de estas dos celebrities se convirtió en un icono de lo que es hoy algo más que una familia. David y Beckham son copropietarios de empresas como los Beckham Brand Holdings Limited. Este holding engloba las marcas de David y el negocio de moda de Victoria, dos vías de negocio que según las cuentas de 2021 obtuvieron unos beneficios de más de 22 millones de euros. Pero para alcanzar este tipo de cifras, la marca Beckham tuvo que mirar más allá del fútbol, y es que juntos supieron capitalizar su imagen de iconos de moda, de belleza, de estilo de vida y de lujo. Y lo hicieron en el momento perfecto, cuando Reino Unido era conocida como la Cool Britannia. La relación de David Beckham con Victoria Adams trascendió la historia de amor para ser lo más parecido a una poderosa asociación empresarial, y es que juntos han logrado establecer y mantener un imperio que abarca desde la moda hasta la industria del entretenimiento, porque ambos han creado un conglomerado de marcas y negocios que genera millones de ingresos hasta alcanzar la cifra de valoración de 400 millones de dólares. Pero eso sí, no lo hicieron solos, y es que al conseguir esta fortuna de forma conjunta entraron aliados fundamentales, como fue la publicista Caroline Mathieu o SFX, la empresa de marketing deportivo. Ambos actores muy importantes en la transición del futbolista a marca global. Y es que la suma de su relación con Victoria, más la aparición de estos publicistas expertos y la propia forma de ser de David, edificaron una imagen de marca que desde siempre estuvo a la vanguardia y muy ligada al lujo. Es así como Beckham supo mezclar la masculinidad más tradicional del deporte con su propio enfoque innovador en la moda y su estilo de vida. El interés primigenio y auténtico de Beckham por la moda fue potenciado tanto por su esposa Victoria como por el equipo que había detrás de profesionales. Si con los años los Beckham han conseguido que alguien como el propio Tommy Hilfiger dijera que es un icono número uno de la moda de masculinidad, es porque trabajaron sobre ello desde ese lejano 1997. Y es que el primer día en el que Beckham y sus publicistas se reunieron para discutir la construcción de la marca personal del futbolista, David habló ya del fútbol femenino, de cómo Estados Unidos era una frontera a conquistar y de la lacra de la homofobia en el mundo del fútbol. Piénsalo por un momento, si aún hay homofobia en el fútbol en el 2023, imagina en la Premier League en 1997. ¿Es el tipo más majo del fútbol o no? Y es que David y Beckham trabajaron con sus publicistas en un proyecto a largo plazo, como hacen muchas empresas. Fijaron la moda justo en el centro de la imagen de Beckham, algo por lo que entonces solo hacían las estrellas de pop y de Hollywood. Decidieron que cada intervención que hicieran en la prensa era una oportunidad de hacer llegar su marca, de dirigirse a la audiencia. Es decir, no había redes sociales o followers, pero ellos entendieron que cualquier persona era un potencial seguidor, un cliente. Y como colofón a esta estrategia, convirtieron a Beckham en la imagen de la metrosexualidad, un concepto que ahora ha quedado desfasado pero que en mitad de los años 90 estaba empezando y era de lo más cool del mundo. La del hombre preocupado por su cuidado físico y su estética. Es así como David potenció una imagen de marca de un hombre que no se limitaba a pegar patadas al balón, se hacía mechas a juego con las de su mujer, se ponía un pareo para acudir a los actos sociales o se pintaba las uñas para ser fotografiado en una sesión de fotos para GQ. Beckham siempre definió su imagen de marca como la de un hombre que no resultaba agresivo ni para otros hombres, y mucho menos para las mujeres. De hecho, fue el primero en aparecer como portada de la revista femenina como él y Claire, además de ser un habitual en magazines como Vanity Fair. Quería daros las gracias porque el vídeo anterior de Taylor Swift, que te dejaré por aquí, lo está rompiendo. Está teniendo miles de visualizaciones desde el primer día y eso que es apenas el segundo vídeo que hacemos en este canal, por lo que si no lo has visto te animo a que lo veas porque desgranamos el éxito de Taylor Swift. Además, un gran número de personas que estáis ahí viendo estos vídeos no os estáis suscribiendo, por lo que te animo ahora a que lo hagas para que no se te olvide, ya que publicamos contenido de valor, como ves, vídeos entretenidos enfocados a desgranar esa parte de marketing y negocio que tanto nos gusta y del que podemos extraer un montón de lecciones para nuestros propios proyectos. También me encantaría que nos dieras tu like y sobre todo te voy a pedir que dejes en comentarios aquellos vídeos que quieres que traigamos. Por ejemplo, en el anterior vídeo de Taylor Swift nos habéis dejado en comentarios que hagamos análisis de artistas como pueda ser Lady Gaga. Todos estos comentarios nos vienen genial. He pensado también en hablaros cómo funciona la MSL, en desgranar series como la de miércoles, así que si sois tan amables, dejadlo en comentarios que nos vendrá genial. Y dicho esto, pasamos al siguiente apartado de los Beckham, publicidad y marketing. Y atentos al final porque vienen las lecciones que extraemos de este vídeo. El fútbol, el gusto por la moda y esa deconstrucción de la masculinidad fueron los cimientos del imperio de Beckham. Todos querían un acuerdo con él, todas las marcas le querían. Y es que además, al establecer esa imagen de masculinidad más femenina y menos agresiva, no solo firmó acuerdos con marcas más asociadas al fútbol como Adidas o Gillette, sino también firmas de ropa como H&M. Pero sobre todo, la imagen de Beckham está asociada a las marcas de lujo, y es que en el año 2007, Beckham posó en ropa interior para la campaña de Emporio Armani, provocando un aumento en las ventas del producto increíble.
Esta estratégica colaboración impulsó su vinculación con la marca. De hecho, 5 años después, en 2012, Beckham firmó un contrato de $20 millones para convertirse en el embajador mundial y oficial de Armani. Otro tipo de asociación de este tipo de marcas premium es la que tiene Beckham por ser embajador de High Whisky, una de las marcas de whisky más antiguas del mundo. Y fuera del lujo, otras colaboraciones estratégicas más importantes de Beckham puede ser, por ejemplo, el acuerdo vitalicio que hizo con Adidas, que obtuvo en 2003 y que le proporciona $160 millones. Y ahora sí, vamos con el último apartado, y es su aventura en Estados Unidos. Como sabes, este tipo de vídeos tratan sobre emprendimiento, y si eres emprendedor y estás viendo este contenido y quieres probar todos los cursos gratis que tenemos en Instituto Emprende, ya sea el curso de Crecer y Clientes en Instagram, donde puedes hacer crecer tu cuenta en seguidores y clientes reales y potenciar tu marca personal, o el curso de Crea tu página web, o el curso de Vivir de Infoproductos, te animo a que pruebes 7 días gratis nuestra academia. Solo tienes que ir a institutoemprende.com y te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo. Instituto Emprende está enfocado a todos aquellos que queréis emprender de una forma fácil, sencilla, con los mejores cursos de marketing digital incluidos y de una forma súper asequible. De hecho, a diferencia del resto de plataformas que te venden los cursos por una millonada y por separado, aquí tenemos todos incluidos. Y lo mejor es que cada vez vas a tener más y más, y además tienes soporte 24 horas de nuestro equipo para responder todas tus dudas, porque sé lo difícil que es emprender, he pasado por ese camino, ya llevo 10 años y esto es el material que me hubiera gustado a mí tener cuando empecé. Una academia virtual de emprendedores donde conocer a otros emprendedores y formarme constantemente con los últimos cursos de marketing digital. Lo dicho, solo tienes que ir a institutoemprende.com y empezar ahora tus 7 días totalmente gratis, porque por mucho que te diga yo, lo mejor es que lo pruebes y lo valores por ti mismo. De hecho, si te apuntas ahora, tienes el curso de productividad y gestión de negocio donde te comparto todas mis plantillas para que no tengas que pagar por software tipo facturación, contabilidad, que sepas ordenar tus lanzamientos y a todo tu equipo totalmente gratis. Y ahora sí, seguimos con Beckham, ya que hablamos de Estados Unidos y irónicamente esa imagen lujosa nunca fue la que Beckham transmitió en un campo de fútbol. Y es que aunque era un jugador con una técnica de golpeo depurada y casi perfecta, Beckham era de los que luchaba hasta el final. Se tiraba al suelo lo que hiciera falta, era un trabajador insaciable y nunca se quejaba. Un working class hero del fútbol. Guapo y con aspecto de estrella, pero siendo un trabajador al fin y al cabo. Como hemos podido ver en el documental de Netflix, que si no has visto te lo recomiendo, él nunca pidió salir del Manchester United, pero cuando su entrenador de toda la vida, Alex Ferguson, al que él veía como un padre, se cansó de la fama de Beckham, fue el propio David quien quiso cambiar de aires y fichar por un equipo con mucha repercusión como fue el Real Madrid de los Galácticos. El año que Beckham fichó por el Real Madrid, el club español recaudó $24,5 millones con las ventas de la camiseta número 23 de David Beckham. Es decir, básicamente el 50% de las camisetas que vendía en aquel entonces el Real Madrid pertenecía a la del jugador inglés. Y es que en Inglaterra la camiseta del club blanco experimentó un aumento en las ventas del 350% respecto al año anterior, del tirón que tiene el propio Beckham en las islas. Fue así como este fichaje estrella y estratégico por el Real Madrid, junto al resto de galácticos de la época, puso aún más en el foco al equipo español y con ello incrementó muchísimo más sus ingresos. Pero para poder ser un futbolista global, o mejor dicho, una marca reconocida en todo el mundo, Beckham sabía que tenía que convertirse en una estrella también en Estados Unidos. Por ello, Beckham no solo fue un pionero en unir el fútbol y la publicidad, sino que también lo fue al popularizar el fútbol en Estados Unidos. Cuando solo contaba con 32 años, Beckham decidió fichar por un equipo de la Major League Soccer. Y no eligió uno cualquiera, directamente se fue al club situado en el epicentro de la industria del entretenimiento, Los Ángeles. Para convertirse en una estrella global, Beckham entendió que debía llevar a su fútbol a un terreno casi fértil y sin explorar. Y es así como si fuera Cristóbal Colón en 1492, el astro inglés decidió explorar el Nuevo Mundo. Y antecedentes había, pero eran muy lejanos, como el del Cosmos de Nueva York, que atrajo a Pelé a apurar sus últimos años de fútbol, pero fue en la década de los 70. Beckham atraído por los Estados Unidos y Estados Unidos atraídos por Beckham. Y es que los acuerdos del futbolista con marcas tan globales como Adidas, Pepsi o Disney facilitaron que la Major League Soccer le hiciera a Beckham el contrato más grande de la historia, $250 millones por 5 años. Por cierto, la práctica totalidad de ese dinero venía de patrocinios, publicidad, porcentajes de beneficios, ya que el salario anual de Beckham como jugador de Los Ángeles Galaxy era de solo 6,5 millones. Y digo solo entre comillas. El resto, hasta llegar a los 250 millones, le iban a llegar gracias a su poder como marca.
La llegada de Beckham potenció toda la liga estadounidense. Desde su incorporación, el promedio de asistencia a los partidos ha aumentado. Además, 7 nuevas franquicias pidieron unirse a la liga pagando una tarifa de expansión de $10 millones. Fue en ese momento cuando Beckham alcanzó uno de los acuerdos más inteligentes de su vida, y lo hizo con la MLS, consiguiendo que cuando se retirara del fútbol en activo, es decir, de la liga americana, Beckham tendría las puertas abiertas para fundar su propia franquicia, esto es, su propio equipo. Fue así como Beckham firmó con la MLS, la liga estadounidense, el derecho a comprar una franquicia por $25 millones. Y aunque hoy en día no es el propietario mayoritario, sí es accionista y la cara visible del Inter de Miami. Y desde que es el principal gestor del club, no solo ha conseguido acuerdos de patrocinio que le han proporcionado al club unos $234 millones. Además de ello, Beckham consiguió llevar a la Liga de Estados Unidos al mejor futbolista que ha existido jamás. Y estoy seguro que sabes quién es. Y es que con una genialidad empresarial, Beckham consiguió fichar a Messi para su equipo por encima de los petrodólares de Arabia Saudita. Esto lo vamos a analizar en el próximo vídeo, por lo que suscríbete si no lo has hecho, y si ya está publicado te lo dejaré por aquí encima, porque tiene miga y la estrategia es buenísima. Creo que la principal característica que puedes extraer de David Beckham para tu emprendimiento se trata del poder de la marca personal. Y es que David entendió muy pronto que no solamente iba a jugar al fútbol, sino que en ese proceso iba a crear un personaje, iba a idealizar el cómo quieres que le veamos y se iba a posicionar hacia marcas de lujo, lo cual le ha propiciado uno de los mejores contratos más allá de su salario como futbolista y que hoy en día tenga una fama increíble a pesar de haber dejado de jugar desde hace años. Si nos fijamos, algo de lo más deseado hoy en día se trata de tener tu propia audiencia, de tener esa atención de la gente. Y Beckham, con todas las marcas que lo hace, lo ha conseguido. Por ello, si trabajas una consistente marca personal, no solamente vas a conseguir que todos tus proyectos cada vez tengan más tracción, es decir, si hay un montón de comunidad de gente que te admira y te conoce por tus valores, se sienten identificados contigo y tenéis esa conexión, te va a costar cada vez menos, o al menos vas a tener una probabilidad más alta de éxito con los siguientes proyectos que lances, ya que esa comunidad va a creer en ti. En nuestro curso, que está dentro de Instituto Emprende de Crecer y Clientes en Instagram, te contamos cómo puedes construir tu marca desde cero. Cuando digo marca me refiero a tu marca personal, a ser tú mismo ese producto que arrastre un montón de audiencia y que te permita vivir de tu emprendimiento. Para ello entra en institutoemprende.com, desbloquea ahora tus 7 días gratuitos, danos like si te ha gustado y suscríbete y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, feliz día.